Cordial saludo para los integrantes del seminario Páginas de Marx, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, como es habitual, procederé a realizar el comentario que dialoga con las intervenciones que realizaron durante esta semana y por supuesto con la referencia de lectura del autor Francis Wen a propósito de la introducción que hace a su texto eh, la, la historia del capital de Marx y cuyo título parodia la obra de Balzac, la obra maestra desconocida. Bueno, interesantes aportes los que nos propusieron ustedes. Me parece que algunos es bueno detenerse, algunas preguntas muy sugerentes que, que son imprescindibles retomar. Y adicionalmente, pues también me parece como que ofrecer algún tipo de contexto que nos ayude de cierta manera a clarificar esa relación de Marx. Yo creo que en este momento, inicialmente sobre pues su relación con la escritura fundamentalmente, que creo que esa relación de Marx con la escritura revela el gran torque artístico que también tiene este autor y por ende eso lo vincula o lo hace lógico en la reflexión que estamos haciendo en este seminario, que recuerden que trata de analizar esas relaciones del marxismo con el arte. Eh, bueno, ustedes seguramente conocerán esas historias, esos rasgos de personas que a veces se proponen como de obsesión, de personas que si salen de la casa cuando están en el metro o en el bus, empiezan a recordar, uy, ¿será que dejé la llave del gas abierta, dejé la llave del agua abierta o no cerré con llave? Rasgos obsesivos de personas que luego tienen que revisar si se hicieron bien las cosas o no. Eh, Uno podría, y digo eso porque uno podría suponer que en Marx, en esa obsesividad de estar revisando, de ir a sus textos, como que fuera un rasgo propio de su personalidad, como alguien más que, llevado por la necesidad de ser perfecto y pulcro en sus construcciones, terminaba pues hasta escribiendo los textos dos o hasta tres veces. Yo creo que eso un poco hay que librarnos de esa suposición. ¿Por qué? Porque esa exigencia de perfectibilidad, de cuidado, de pulcritud y rigurosidad con la escritura tiene que ver en Marx fundamentalmente con el objeto mismo que está estudiando. Es decir, si Marx fue tan exigente era porque a su vez lo que estaba analizando le demandaba ese tipo de atención, de estar revisando, de ver materiales, de contrastar con materiales empíricos, analizar teorías, etcétera, etcétera, para llegar a una aproximación lo más fidedigna posible a las dinámicas y los procesos del capitalismo, que es lo que Marx analiza en su obra El Capital. Esto me parece fundamental porque no es un capricho esa exigencia, esa necesidad, ese hablaba de perfectibilidad, pero es que era también, digámoslo, la propia exigencia y la propia estatura intelectual que tenía Marx, en tanto era uno de los autores que, por ejemplo, en la crítica era implacable con sus contradictores. Entonces, si les demandaba a ellos más rigurosidad, más capacidad para demostrar sus tesis, pues desde luego él tenía que hacerlo cuando pusiera su palabra al público. Entonces, hay mucho de eso y por eso no lo veo pues como un rasgo pues de alguien caprichoso, y lo digo porque pues a veces uno creería, y según lo que propone este texto y un poco fue insinuado también en algunos audios, como que Marx quería tenerlo todo controlado, que quería tener el punto final. Y por un lado, eso no es acertado pensarlo así porque de hecho eh, atentaría contra el propio estilo y la propia forma de construir conocimiento de Marx. Marx siempre cuestionó, Marx siempre se rebeló y rechazó esas formas de construcción teórica que a priori querían definir todo lo que sucedía en la realidad, casi como que si la realidad tendría que dejar de estar en sus propios movimientos y en sus propias dinámicas, porque resulta que unos señores en unos escritorios ya tenían la realidad ya escrita en sus libros. La realidad no está en los libros, ya tiene sus propios procesos y dinámicas. Eso no quita que se puedan elaborar construcciones lo más cercanas posibles, pero que siempre van a ser objeto
de, de finitud, de terminar, de limitarse, de no tener la capacidad de dar cuenta de todo. Entonces, eso me parece que es bueno aclararlo. O sea, y si hay una vigencia del capital en la actualidad, eso hay que revisarlo por las propias virtudes analíticas del capital como tal, de ese texto. No porque ya eso por principio se puede lograr. Y eso me parece que es una claridad importante. Ahora bien, ¿qué tiene de particular esa obra, el capital? ¿Por qué esa obra se demoró tanto? Fue un capricho, fue un simple rasgo de Marx, de su, no sé, vanidad intelectual que quería tenerlo, o era que a su vez ese texto exigía un estudio y una preparación acorde a los temas que elaboraba. Yo me iría por esa suposición. Por un lado, porque el capital lo que nos plantea es un conocimiento hasta entonces inédito en la humanidad, por lo menos en lo que tiene que ver con un tipo de análisis que no se había hecho hasta entonces, ni por los más renombrados de la economía política, Denis Smith, Ricardo, Bentham y otros más, que lograra diseccionar lo que era, por ejemplo, una cosa como la mercancía. Marx empieza, recordarán ustedes, el Capital y tiene una frase antológica, casi como, casi como cuando uno dice aquella frase de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordar. Y uno sabe de qué libro está hablando ahí, inmediatamente uno podría decir cuando uno dice la riqueza de las naciones se nos presenta como un enorme arsenal de mercancías, pues bien, cuando dice esa última frase, sabe bien que está hablando del capital. O sea, el comienzo es antológico y tiene muchos sentidos. Y, y, y miren, y esto lo quiero conectar con el tipo de análisis inédito que realiza Marx en el Capital, y quizá eso se debe a sus temores, porque al proponer un tipo de análisis distinto que difería de la forma tradicional en que se elaboraban los estudios en economía política, para muchos iba a parecer extraño, difuso, abstracto, como muchos le terminaron condenando. Entonces, cuando Marx comienza ahí, dice, la riqueza de las naciones se nos presenta con un enorme arsenal de mercancías, está partiendo del hecho de que para analizar esa cuestión general, que es la riqueza de las sociedades, hay que analizar algo tan particular como lo son las mercancías. Casi como que el germen de la riqueza de las sociedades son las mercancías. La mercancía es la síntesis de una múltiples determinaciones sociales, económicas, de producción, de circulación, de cambio, de consumo, que al tener una comprensión de ese elemento tan particular, nos acercamos a las dinámicas ya más generales que tiene el capitalismo. Ese punto de partida, que realmente es un punto de llegada de una investigación de muchos años, es a su vez lo particular de Marx. Y llegar a esa consideración no brota de la nada. Eso no es que de su genialidad eso brotó. Eso implicó analizar en la noción sobre todo del valor. Recuerden ustedes la subdivisión que hace Marx, por ejemplo, en el primer capítulo, o para los que se hayan acercado a ese texto. Dice, hay un valor de uso, hay un valor de cambio, utilizan la noción a secas de valor y utilizan también otra noción como el trabajo abstracto. Cada uno de esos términos son conceptos fundamentales para entender la categoría mercancía. Y ese tipo de análisis no se tenía antes. Y no se tenía antes porque no lograban, de alguna manera, o no estaban movidos por la necesidad de entender cuál era la participación efectiva que tenía el ser humano en la producción, o más específicamente un sujeto particular, el trabajador o la trabajadora. Y Marx logra ver que hay un nexo directo entre la generación de la riqueza de las sociedades y la participación de los trabajadores, con lo que él llamará fuerza de trabajo en la generación de esas riquezas, en las mercancías. Eh, no puedo detenerme como debería, pero a lo que quiero llegar es que cada una de esas contribuciones de Marx, que implicaron a su vez polémicas, discusiones, puestas en escena de muchas
contradicciones de autores clásicos de la economía política implicaron todo ese tiempo. Por ejemplo, no había esa subdivisión entre valor de uso y valor de cambio en autores como Adam Smith. Entonces, por ejemplo, ante una pregunta de cómo, por ejemplo, determinar el valor de una mercancía, o sea, cuál es el valor que tiene una mercancía, no cuánto, no cuál es su precio, que es diferente de valor a precio, pero cuál es el valor que tiene una mercancía, que no es otra cosa que preguntar por la fuerza de trabajo que fue invertida en esa mercancía en su relación con los medios de producción y la capacidad productiva como tal. Si uno se quiere plantear un tipo de esas preguntas, necesita esa subdivisión entre las formas de valor. Bueno, espero no estar siendo como muy denso en esto, y yo sé que uno solamente lo puede nombrar por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero es que ese tipo de análisis de relaciones hasta entonces no se tenía. Entonces, esa construcción que vemos ahí desarrollada en Marx es el fruto de años y años de estudio, de corregirse el mismo, de entender que habían elementos que estaban interactuando. Aquí al paso, pues diré que hay otro de los descubrimientos importantes en el Capital, donde Marx habla del doble carácter del trabajo representado en las mercancías. Y eso básicamente lo que quiere decir es que cuando vemos una mercancía, por ejemplo un reloj, nosotros vemos el reloj, pero el reloj no solamente nos representa, digámoslo, el trabajo que hizo el relojero, no sé, articulando las manillas, el minutero, todos los objetos que tiene, no solamente representa ese trabajo, sino que a su vez está representando un trabajo previo. Por ejemplo, el que hizo, supongamos, el aluminio de la manilla, el, el vidrio de la mica, de lo que tapa pues el reloj, todo ese tipo de cosas a su vez tienen trabajos previos y todo eso tiene un encuentro en la dinámica productiva y eso lo representa las mercancías. Por eso es una acumulación de trabajos, hay una concatenación de prácticas humanas que son llamadas el trabajo socialmente necesario para luego cristalizarse en ese objeto que llamamos mercancía. Miren, todo este tipo de cositas, de detalles que ustedes lo encuentran como tal en el Capital, hasta entonces no se tenía. Y es una cosa muy paradójica, porque Marx a lo que nos invita es a develar algo que permanecía oculto en lo más evidente. ¿Qué quiero decir? Que no se tenía una noción de lo que era el valor de las mercancías cuando las mercancías las tenemos en nuestras narices. O sea, no porque nos relacionemos siempre con las mercancías o incluso con el dinero, sepamos realmente lo que son. Entonces, lo que hace Marx es tomar ese análisis de la mercancía, desarrollar un análisis como tal y empezar a develar cosas que hasta entonces no se habían dado cuenta. Marx lo dice en uno de sus prólogos al Capital, la forma del valor que cobra la forma del dinero. Y entonces la vía ahí es el análisis de la mercancía. Quería señalar esto para entender por qué hay tanta pulcritud, por qué hay tanta minucia en Marx de desentrañar todos los elementos que están en la producción económica, pero era lo que permitía, por un lado, entender de la manera más acertada el capitalismo, sus leyes de producción, y a su vez ver algo que hasta entonces la economía política desconocía, y era una economía política que en gran parte quería apologizar las relaciones de dominación capitalista y por ende desconocía muchas veces la participación humana en la creación del trabajo y en la riqueza en general. Entonces, en alguna medida tenemos que darle digámoslo, el debido peso. Yo sé que de pronto cuando no se tiene pues la lectura del Capital de Marx e incluso el primer capítulo, que el mismo Marx lo reconoce, de los más complejos, de los más difíciles, pero que si luego se entiende, se va, digámoslo, desarrollando la lectura de una manera más fluida. Y bueno, los que nos hemos acercado a ese texto lo hemos comprobado. O sea, cuando uno se da la pela entendiendo ese primer capítulo, luego los capítulos de la jornada de trabajo o cuando entra a explicar todos esos procesos en las fábricas en Inglaterra, cuando Marx eh, revisa los informes de los supervisores de trabajo, pues ve con muchísima más contundencia las formas de explotación en el capitalismo. Eso también lo digo porque hay toda una articulación lógica
cada concepto, cada capítulo en el Capital se va concatenando con el otro. Bueno, quería plantear eso y ya, digámoslo, vincularlo con una cuestión de características más artísticas. Yo creo que este capítulo nos ayuda también a ver que lo propiamente artístico de Marx se revela mucho en su forma de escritura, es decir, en lo que tiene que ver con su estilo. Y uno podría decir, Marx ahí aprendió más de los artistas. Ojo, que a veces se puede caer en una confusión de que el arte puede suplir la teoría. Por ejemplo, cuando Marx dice que para entender de la economía o de las prácticas alrededor de la economía de algunas sociedades se remitía más a artistas que a científicos. Eso no quiere decir que el arte eh, reemplaza la teoría. Más bien lo que habla es del estado de los científicos sociales o de los economistas, sociólogos o antropólogos de esa época, que tenían un nivel tan limitado de conocimiento que incluso los más fidedignos para dar cuenta de ciertas situaciones de la realidad podría ser un Balzac u otros artistas. Pero de ninguna manera, porque Marx, por ejemplo, no hace una obra de arte, lo que hace es un texto teórico que en su forma estilística quiere aprender o quiere tomar eh, características del arte, pero no es una obra de arte como tal, es una obra teórica que define conceptos, que analiza la realidad, que trata de comprobar, es decir, es un mecanismo de construcción racional distinto al orden de creación literario o artístico. Eso me parece que es importante señalarlo porque a veces se puede caer en esas confusiones y uno en estas cuestiones suele suceder. Pero entonces quería decir que veía que era lo propiamente artístico en la forma de escritura de Marx porque, bueno, lo voy a retomar con una frase que tiene Marx en uno de los prólogos, perdón, se llama Posfacio, la segunda edición del Capital, donde Marx nos dice esto, y ahí es donde uno dice, Marx en este ámbito de la escritura aprendió más de los artistas. Dice Marx lo siguiente, claro está que el método de exposición debe distinguirse formalmente del método de investigación. La investigación ha de atender a asimilar en detalle la materia investigada, analizar sus diversas formas de desarrollo y a descubrir sus nexos internos. Solo después de coronar esta labor puede el investigador proceder a exponer adecuadamente el movimiento real. Y si sabe hacerlo y consigue reflejar idealmente en la exposición la vida de la materia, cabe siempre la posibilidad de que se tenga la impresión de estar ante una construcción a priori. Yo creo que este fragmento es revelado, por un lado, con lo que comenzaba en esta síntesis para ver por qué Mar se demora tanto escribiendo este texto y es precisamente porque se atiene a la materia investigada. Es decir, empieza a analizar los diversos mecanismos y dinámicas que tiene la producción capitalista y en la medida en que lo va desarrollando, él no puede decir por principio me va a demorar tanto, sino que es que el mismo objeto de estudio va revelando cosas que exigen que las atienda. Entonces, por un lado, mire que hace eso. ¿En qué instancia lo está haciendo? En el método de investigación. Es decir, en esa diferencia que él nos está haciendo entre la investigación y la exposición, cuando está investigando, es decir, se enfrenta al contenido del objeto que está estudiando y le entrega el tiempo que sea necesario, analizando todas las formas, lo que decía ahorita, valor de uso, valor de cambio, el trabajo abstracto, la jornada laboral, las relaciones entre la maquinaria y la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que exigen ese análisis minucioso. Pero que yo lo estudie no quiere decir que lo vaya a escribir bien o que lo vaya a exponer tal y como lo he entendido o me lo he representado. Es decir, ya lo separa y dice, el método de exposición, es decir, cuando ya se representa y por eso la angustia del con Frauenhofer también. O sea, ya lo presento al mundo, ya lo voy a representar, voy a demostrar o a presentarle al mundo un descubrimiento o varios descubrimientos que he hecho sobre las dinámicas productivas. ¿Cómo hacerlo de forma tal que sea comprensible en la lectura? Y ahí comparto una de los comentarios que se hacían entre ustedes. Hay una angustia de Marx por hacerse entender. Claro,
pero no por hacerse entender de cualquier lector, por hacerse entender del obrero. Él quiere que esa obra, y podemos decir, no, pues un obrero extenuado, cansado, fatigado, ¿cómo va a meter ya a leer esa obra? Supongamos que no. Pero en términos pues de la preocupación de Marx, eso siempre estaba presente. Pero entonces volviendo al punto, es muy interesante ver porque, claro, cuando Marx analizó, y hay millones y millones de manuscritos, borradores, hojas de estudio de Marx sobre estos temas, para él la labor no estaba ahí cuando lo había terminado de investigar. Había que hacer una construcción de corte lógico que permitiera enhebrar los diversos elementos que estaban ahí en eso que investigó y estudió. Es decir, y ahí es donde yo digo, está el arte presente, o por lo menos la influencia del arte. Cómo presentar un paisaje, un panorama, lo suficientemente claro que, por ejemplo, presente la totalidad de un fenómeno que se está analizando. Ahí, evidentemente, está la gran influencia del arte. Y Marx lo dice en el método de exposición. Porque, ¿qué puede suceder? Que investigue muy bien algo, tenga la capacidad para uno, en tanto investigador, corroborar tal tesis, analizar tales cosas, pero otro es el cantar cuando ya lo presento al mundo. Es en esa otra segunda instancia donde Marx evidentemente dice hay un trabajo adicional y es en la forma de disposición. Y eso también nos explica en gran medida por qué la longevidad en la escritura del texto del Capital, porque habría que representarlo. Y si lo uno también en lo que decía anteriormente es un dominio de conocimiento que hasta entonces no se había desarrollado o que presentaba conocimientos inéditos aún más para la época de entonces, para los tipos de lectores apresurados, inmediatistas, obviamente también prejuiciosos con el mismo Marx, pues ese texto iba a ser desonante, o en todo caso iba a ser un gran reto presentar la lectura del mismo. Bueno, y su escritura en general. Eh, Quería como señalar esos puntos sobre el texto y algunos de sus comentarios y finalizar con una pregunta que fue muy interesante que se proponía y es por qué la obra de Marx, y se refieren pues en particular al Capital, merecería ser estudiada hoy, en tanto si es o no, o sigue siendo hoy una herramienta para entender el presente. Recuerdo que esa pregunta que de hecho nos la proponía Pablo Malpica, él la insinuaba una respuesta, decía, es importante porque nombra de forma explícita al capitalismo. Estando de acuerdo con eso, pero yo le agregaría otra cosa. Por ejemplo, Marx, en uno de los prefacios que hace precisamente al texto, al Capital, dice, a él no le interesaba tanto el grado de desarrollo de las leyes de producción en el capitalismo, sino que le interesan esas leyes en sí y por sí. Es decir, evidentemente uno puede hacer una gran diferencia de corte fenoménico, pues solamente en la apariencia y en la forma de que nosotros, por ejemplo, a diferencia del siglo XIX, que fue cuando Marx escribió este texto, no hay fábricas, no hay el obrero de overol lleno de hollín, todo eso. En tanto forma podríamos decir eso. Y, y entonces hay unas dinámicas más de corte tecnológico, de avance en los medios de producción, muchísimo más sofisticados, donde se dinamiza la producción y donde de hecho gran parte de la fuerza de trabajo pues ha sido desplazada porque la producción la marca el ritmo estas máquinas y este avance tecnológico y digital, sobre todo en esta era pues de la llamada información. Entonces, si uno se queda ahí, en esa apariencia, pues uno creería que a veces, que posiblemente el capital el texto del capital no fuese tan apropiado. Pero recordando la frase que decía, las leyes de por sí, independientemente de esa transformación, de las apariencias, de esos cambios superficiales, los procesos de acumulación de capital siguen teniendo la misma lógica. Acumular capital a los que son dueños de medios de producción, sean estos muy avanzados o no, y la participación limitada que tiene la fuerza de trabajo en la producción de esas mercancías. Pueden ser más limitados, pero eso siempre va a implicar
un grado de explotación. Es decir, hay procesos que independientemente de la forma en que ya se nos presenta, siguen estando vigentes e incluso de formas muchísimo más agudas. Y eso sí que entra en sentido si vamos a analizar ya con las adecuaciones que de alguna manera ha hecho el neoliberalismo para mantener un nivel de acumulación de capital muchísimo más amplio. Bueno, quisiera dejar el comentario ahí, me disculparán pues por la extensión, pero creo que un poco exponer o ampliar lo que nos proponía este texto y a su vez pues relacionarlo con el capital mismo exigía un poquito de amplitud. Esperando que estén muy bien y recuerden que esta semana que entra comenzaremos con una evaluación a propósito de las dinámicas pues, que tuvo el seminario, aportes, claridades, críticas o demás cosas que quieran ofrecernos en dicha evaluación. Y prontamente les estaremos compartiendo las preguntas. Que tengan un buen resto de día.